Dios le bendiga a todos mis hermanos, a todos mis amigos. Dios se les guarde en esta hora, en este hermoso día que nos ha dado Dios. Voy a hablar de la palabra del Señor, basada en lo que dice el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, el versículo 25, donde habla la palabra del Señor. Lo voy a leer, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Y en otro capítulo, en otro versículo, dice que también una criada se le acercó y le dijo: tú eres uno de ellos. Y otro se le había acercado y le dijo: tú eres de ellos, porque aún tu forma de hablar te delata. Mis hermanos y mis amigos, estaba profetizado por el mismo Señor, que el Señor le había dicho a Pedro: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Bendecido sea el nombre del Señor. Pedro confió, en su instinto humano. Él confió y dijo no. Y todos los discípulos pues decían lo mismo. Dice la palabra del Señor, pero llegó el momento de la verdad, como decimos, llegó la hora cero. Llegó el momento de enfrentarse a la realidad. Vamos a ver quién es quién. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando llegó ese momento, pues Pedro tuvo temor, humanamente hablando, como cualquiera pues puede tener temor por su vida cuando se presenta una circunstancia como la que estaba pasando Pedro, como la que pasaron sus discípulos, los discípulos del Señor. Pero estaba profetizado, que decía la palabra del Señor, que eso iba a acontecer, que el pastor iba a ser herido y las ovejas pues iban a ser dispersadas. Y así aconteció con todos los discípulos. Pero Pedro le seguía. Pero lo que quiero destacar en estos momentos, con esta reflexión en este día, no es de lo que, muchas veces nos centramos y predicamos: Pedro, el que negó al maestro, aún habiendo estado con él, mira, le negó. No vamos a centrarnos en esto. Pedro con su boca negaba, decía: no, yo no soy de ellos, no, yo no conozco al hombre, no, yo no estaba ahí, no, yo no soy su discípulo. Y se esforzaba por negarlo. Pero todos los que estaban ahí alrededor de Pedro, pues reconocían y veían en Pedro que verdaderamente él era uno de los discípulos del Señor. Pedro con sus labios se esforzaba por decir que no, pero sus hechos decían lo contrario. Su actitud, su forma de hablar, su comportamiento decía lo contrario. Decía que sí, que él seguía al Señor. Ahora bien, ¿en qué me quiero centrar en esta hora, mis hermanos y mis amigos? En que lamentablemente aparecen muchas personas con sus labios tratando de, con palabras, con filosofías, demostrar que son siervos de Dios, que le sirven a Dios, que son seguidores de Jesucristo. Pero acontece todo lo contrario que acontecía con Pedro. Pedro con su boca negaba al Señor, pero sus hechos, su actitud, su comportamiento decía todo lo contrario. Hoy en día aparecen personas que con su boca profesan ser siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios, pero sus hechos, sus actitudes dicen todo lo contrario, dicen que no lo son. Dicen que no son verdaderamente siervos de Dios. ¿Por qué? Porque no actúan como el Señor le agrada que actúen. Lamentablemente no se comporta como es digno de comportarse un verdadero siervo de Dios. No hacen
como debe hacer un verdadero siervo de Dios. Entonces, con su boca profesan ser verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo. Bendito sea Dios, y se esfuerzan por hablar, por decirlo, pero sus hechos, sus actitudes, su comportamiento dicen todo lo contrario. Y a diferencia de Pedro, se da en el caso de muchas personas que dicen ser cristiano, verdadero siervo de Dios, pero la gente dice, pero si tú fueras cristiano no actuara así, no hiciera esto, no dijera lo otro. Bendito sea Dios, porque un verdadero cristiano no dice, no hace lo que tú haces o dices. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí está la diferencia. Pedro decía, no, yo no soy, no conozco al hombre. No, yo no andaba con él, no, yo no era. Pero la gente le decía, bendito sea el nombre del Señor. Tú eres uno de ellos. Porque aún tu forma de hablar te delata. Tú hablas como ellos, tú actúas como ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y le decían, sí, yo te vi cuando estaba allá con él, pero él se esforzaba más y más por negarlo. Bendito sea Dios, que no era siervo del Señor. Así lamentablemente, de forma negativa, pues hay muchas personas que se esfuerzan por afirmar que son discípulos del Señor, que son siervos de Jesucristo. Bendito sea Dios, que son verdaderos siervos de Dios. Se esfuerzan por tratar de convencer a las personas, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Como dice la palabra del Señor, por sus frutos lo conoceréis. Y la gente les conoce, les conocemos por sus frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que la actitud, los hechos, el comportamiento, dice más que 1000 palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro, su actitud hablaba de él, su forma de ser, su comportamiento. Y de nosotros, ¿qué está diciendo nuestro comportamiento que somos nosotros? ¿Qué estamos proyectando con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar? Bendito sea el nombre del Señor. En nuestras mentes, lo que está en nuestras mentes, en nuestro corazón, eso es lo que se refleja en lo físico. Bendito sea Dios, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente, eso es lo que vamos a hablar. Si en nuestro corazón está paz, amor, tranquilidad, todas esas cosas, las cosas buenas, del buen tesoro del corazón, como habla la palabra del Señor, eso es lo que vamos a sacar. Pero si en nuestro corazón están las cosas malas, eso es lo que vamos a proyectar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice nuestra actitud de nosotros? ¿Qué dicen nuestros hechos de nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aquí vemos este ejemplo de Pedro. Por más que él quiso negarlo con sus palabras, todo el mundo veía en él algo diferente. Y yo le digo, mis hermanos, mis amigos, por más que usted quiera decir con sus palabras que usted es siervo de Dios, que usted es tal y tal cosa, y sus hechos, ¿qué dice? Por más que usted lo quiera decir con palabras, si sus hechos dicen todo lo contrario, sus actitudes y sus hechos van a hablar más que las palabras que usted diga. Así que mis hermanos y mis amigos, vamos a ser transparentes, vamos a demostrar con hechos, con actitudes, que verdaderamente somos siervos de Dios. Así que en este hermoso día, Dios les bendiga a todos. Dios les guarde y hasta la próxima.